Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro canal Vital. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que muchas veces pasamos por alto porque no está a la vista de nosotros. Tiene que ver con qué es lo que sucede en las raíces de nuestras plantas, más específicamente en una zona llamada la rizósfera. ¿Pero qué es la rizósfera y cuál es su importancia? Es lo que vamos a revisar hoy. Básicamente, cuando hablamos de rizósfera, estamos hablando de la pequeña porción del suelo que comparte relación con las raíces de nuestras plantas. No necesariamente todo el suelo, sino básicamente los primeros 3 a 5 milímetros donde las raíces están expuestas al suelo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Esto es lo que vamos a revisar hoy. No te lo pierdas porque se viene muy interesante y te dejamos invitado, si no te has suscrito aún, para que lo hagas y así puedas compartir todos los conocimientos que tenemos para ti en este canal. La rizósfera es la porción del suelo que comparte entre 3 a 5 milímetros del radio que está expuesta a las raíces. Esto quiere decir que mientras estén cercanas a las raíces se va a configurar este ambiente llamado rizósfera. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en la zona en donde las plantas pueden, mediante las raíces, secretar exudados radiculares, que principalmente son azúcares simples, que alimentan a las bacterias o a los microorganismos presentes en esa zona. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de mantener estas poblaciones lo más vivas posible y también que se puedan propagar con el objetivo de absorber de las bacterias los nutrientes que éstas puedan absorber de los minerales presentes en el suelo. Es una relación completamente simbiótica, pero a diferencia de las que son las micorrizas, que son una relación simbiótica en la cual uno comparte con otro el elemento del cual fija, en el caso por ejemplo de las micorrizas son especialistas en fijar el fósforo presente en el suelo y lo intercambian con las plantas por azúcares simples. En el caso de las bacterias no es de esta manera. Las plantas lo que hacen es básicamente alimentarse de las bacterias y extraer de ellas los nutrientes que éstas tengan disponibles para sí. ¿Cuáles serían estos nutrientes? Principalmente, dependiendo del tipo de bacteria, sería el nitrógeno, que hay bacterias que son especialistas en esto y son las que usamos en nuestro producto Vitalipro. En estos tipos de bacterias lo que hacen es básicamente tomar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en diferentes formas de nitrógeno asimilables para las plantas, las cuales serían nitratos, nitritos y formas de amonio. Estas 3 formas de nitrógeno disponibles para las plantas va a depender del tipo de planta, qué tipo de nitrógeno van a producir las bacterias que estén dispuestas a hacer esto. En el caso de otro tipo de bacterias que son solubilizadoras de fósforo, lo que van a hacer básicamente es solubilizar este elemento que está muy difícil de disponer en el suelo, a diferencia de como estuviera en la planta. El fósforo es inmóvil en el suelo y es muy móvil en la planta misma. Entonces, mientras mejor tengamos nosotros las poblaciones bacterianas y también las micorrizas, va a ser mucho más asimilable para las plantas la absorción del fósforo natural que exista en la zona donde éstas estén cultivadas o en el suelo que nosotros la vayamos a cultivar en interior. Esto es sumamente importante porque va a hacer que nuestra disponibilidad o el gasto que tengamos que hacer de nutrientes sea mucho menor gracias a la efectividad que tienen este tipo de bacterias en las plantas o con las raíces. Otro tipo de bacterias que serían las de vida libre, básicamente, que no dependen de un solo elemento, como por ejemplo los que pasaba con las que fijan nitrógeno o con las que solubilizan fósforo, sino que estas lo que hacen es alimentarse de todas las fuentes minerales que existen en el suelo y se pueden mover de un lado a otro sin problemas. Y es por esto que las plantas secretan mediante las raíces estos exudados de azúcares simples para poder atraer a las bacterias y que se puedan alimentar fácilmente de esto con el propósito de alimentarse luego de estas mismas bacterias que dentro de sí tienen estos minerales disponibles. Esa es la relación hoy día llamada rizofagia, que es lo que sucede luego en la rizósfera. Entonces, como para resumir, en la rizósfera las plantas conviven con las bacterias y con los microorganismos que puedan subsistir en esa zona. Principalmente yo hablo de bacterias porque son los organismos que más ayudan a las plantas y de las cuales estas están especializadas en atraer mediante estos azúcares que exudan por las raíces. Pero esta relación no es simbiótica realmente como es con los micorrizas, en las cuales ambas pueden convivir fácilmente. Las plantas lo que hacen es consumir a las bacterias mediante este proceso llamado rizofagia. ¿Qué significa rizofagia? Rizo viene básicamente de lo que son las raíces y fagia es la forma de consumirlo, de alimentarse. La rizofagia es el proceso en que las plantas utilizan a las bacterias para consumir, mediante el proceso de la rizofagia, todos los nutrientes que éstas tengan disponibles. Esto va a hacer que las plantas puedan asimilar lo que está disponible en el suelo mediante este proceso. Este es el proceso que sí o sí va a ocurrir si nosotros usamos fertilización orgánica y es por eso la importancia que tienen las bacterias en el suelo, porque si estas no estuvieran, la asimilación sería mucho menor y ahí es donde aparecerían las carencias. Mientras nuestra población bacteriana esté correctamente
proporcional a la cantidad de plantas o al tamaño de las plantas que nosotros tengamos, no va a haber ningún problema porque las plantas mismas se van a encargar de cultivarlas mediante estos exudados radiculares y también se van a encargar de absorber o consumir toda la riqueza mineral que las bacterias hayan realizado mediante sus procesos enzimáticos. Y esto es súper importante de comprender cuando hablamos de la rizósfera, que la disponibilidad de nutrientes que sea proporcional a la planta va a depender de la actividad bacteriana y no necesariamente de los nutrientes que nosotros pongamos en el suelo. Cuando hablamos de fertilización sintética, estos nutrientes han sido sintéticamente trabajados para que la planta lo pueda absorber. Este proceso se llama quelatación o quelación. En el caso de la fertilización orgánica, este proceso se da naturalmente mediante el trabajo de las bacterias con las enzimas que estas producen para poder degradar los nutrientes del suelo y absorberlos, y mediante la rizofagia es donde las plantas pueden asimilar o absorber estos nutrientes que han extraído de las bacterias, y esa es la principal importancia que tiene la rizósfera y este proceso llamado la rizofagia. Por eso en Vitali nos hemos enfocado principalmente en administrar mediante diferentes productos la microbiología que el suelo necesita para que tus plantas no tengan carencias y también el uso de nutrientes o minerales sea mucho menor y tu suelo sea más eficiente solo gracias al trabajo que va a generar la población bacteriana y tus plantas mediante la secreción de los azúcares. También puedes agregar diferentes fuentes de carbohidratos como por ejemplo la glucosa o la dextrosa para que tus plantas puedan tener una mayor fuente de carbohidratos disponibles en el suelo y de esta manera la población bacteriana crezca a mayor cantidad o mayor densidad. En resumen, cuando hablamos de rizósfera tiene que ver principalmente con toda la porción de tierra que tiene relación directa con las raíces. Como dijimos anteriormente, los 3 a 5 milímetros que están en el radio cercano a las raíces sería lo que compone la rizósfera. Nos podemos dar cuenta de esto, por ejemplo, cuando hacemos trasplantes. Por lo general, todas las raíces tienen pelos radiculares y estos pelos radiculares son la principal forma de contacto que tienen con las bacterias o los microorganismos que están cercanas a las raíces. De esta manera, la secreción de azúcares ayuda a que se atraiga una mayor población de bacterias y configurarse para poder realizar este proceso llamado rizofagia, que las plantas lo hacen constantemente para poder absorber los nutrientes que necesitan y así mantenerse sanas y fuertes para seguir con este proceso. Un detalle importante que tenemos que considerar es que todos estos azúcares no se podrían realizar o sintetizar si es que no existiera la fotosíntesis, y ahí es donde el clima o las condiciones climáticas que nosotros tengamos para nuestras plantas se hacen clave. Por eso es tan importante de configurar el clima donde nuestras plantas vayan a sobrevivir y también la porosidad del suelo donde nuestras plantas vayan a subsistir, porque las bacterias se configuran por bacterias anaeróbicas, que serían principalmente el conjunto de bacterias que son descomponedoras y por tanto no son las que nosotros vamos a necesitar para poder realizar el proceso de rizofagia, y estarían las bacterias aeróbicas, que son las que principalmente ayudan a sintetizar los nutrientes que estén disponibles en el suelo y de esta manera las plantas poder aprovecharlo mediante el proceso de rizofagia. La porosidad del suelo o la cantidad de oxígeno que tenga disponible el suelo de nuestras plantas se hace crucial para que estas poblaciones de bacterias, que son las benéficas para este proceso, se puedan seguir propagando y así alimentando nuestras plantas. Este proceso de la rizofagia es un concepto bastante nuevo y nosotros queremos explicártelo de la forma más sencilla posible para que así puedas interiorizarte más y no desmotivarte en este proceso del cultivo orgánico versus el cultivo sintético.